¿Qué les parece si vamos a hablar de algo que es muy, pero muy relevante, que yo no sé si ustedes se han percatado en el día de hoy? Ahora vamos a ver, espérenme un segundo, una entrevista a Luciano Benavides, ¿no? Que particularmente me parece que es la frase hasta ahora del Dakar, me parece la más resonante, ¿no? Me parece que es una frase para no dejar pasar por alto. El Dakar realmente me puso de rodillas. Lo dice el campeón del mundo de Rally Ride en la categoría motos. ¿Y por qué dijo esto? Por las primeras etapas del Dakar, ¿no? Pedían dureza, tuvieron dureza. Esa es la realidad. El recorrido es extremadamente exigente, A más de uno lo sorprendió. De hecho, tenemos el caso del argentino Francisco Moreno. Él, después de terminar la primera etapa, directamente no quería correr más. Después, bueno, en la segunda etapa rompió la parrilla de suspensión y creo que eso alentó esa idea de abandonar, ¿no? No se sentía cómodo, ¿no? Hay que entenderlo, o sea, no todos somos iguales, no todos reaccionamos de la misma manera ante los mismos estímulos. Es algo bastante complicado. Y un tema complicado es el hecho de correr con miedo, ¿no? De correr con miedo. Ahora vamos a escuchar la entrevista que le hacíamos a Luciano Benavides, hablando justamente del tema del miedo y cómo se repuso de eso. Lo que dijo Luciano en esta entrevista no es habitual escucharlo en plena carrera, por eso es lo que a mí me llama la atención, ¿no? Con todo lo que va a comentar ahora. Y después vamos a ver si podemos tomar el contacto con Julieta Jacobo, que psicóloga deportiva, que quién mejor que ella justamente como para que nos desasne un poquito más del tema de la presión, el cansancio, cómo juega la cabeza en una competencia que viene siendo tan dura. A mí me llamó realmente, me impactó lo que dijo, ¿no? La sinceridad, primero me impactó la sinceridad con la que lo dijo, ¿no? Y después el tema de la solución, o sea, él lo va a decir, cómo se reseteó y ahora está con las ganas de siempre de salir a acelerar. Y después les voy a contar algo también respecto a cómo uno cuando ya conoce a los pilotos se da cuenta cuando algo está bien y cuando algo está mal. Vamos a escuchar entonces el testimonio de Luciano Benavides y préstenle mucha, pero mucha atención. Hoy salí con otra actitud, con otra cabeza y hoy volví a disfrutar de la moto. Ayer ha sido un sufrimiento, estaba realmente que me había puesto de rodilla el Dakar y habían tenido muchas sensaciones muy fuertes en todo el día, ninguna buena, entonces era lo complicado, pero bueno, contento porque lo pude sacar adelante y ahora nada, seguimos en la pelea, va a ser un Dakar durísimo y las diferencias se van a ir moviendo mucho todavía, recién vamos en 4 días, falta mucho Dakar. Y ayer cuando terminé sabía que las cosas no se venían dando como yo quería, o por ahí las posiciones, los tiempos, y ayer fue un rejunte de todo, ¿no? De frustración porque me había perdido. Hasta iba un poco angustiado, como también sentía miedo, no me encontraba, pero bueno, ahí donde hay que realmente salir rápido y hacer ese clic. Cuando tuve casi una hora de sesión con mi psicólogo ayer, me pegó una buena retada, también puse a punto de vuelta y bueno, con toda la gente también que hablé y que me dio fuerza para seguir. Al final esto es lo que me gusta y hay que seguir. Sabía que iban a tocar días difíciles y sin duda ayer para mí fue el peor. Fue por videollamada, todos los días hacemos videollamadas, fue bueno, ahí en el vivac con los auriculares, así que videollamada, pero sí, casi cerca de una hora. Normalmente hacemos 15-20 minutos, pero bueno, por suerte ayer, que era clave hablar con él y también con mi familia, con la gente que me está apoyando, lo pude hacer y teníamos internet, por suerte. Pero bueno, en los próximos días, sobre todo en la etapa maratón esta que viene, las 48 horas en el empty quarter no vamos a tener señal, así que habrá que salir motivadito ya desde antes. Muy bien, esa era la palabra de Luciano Benavides, ¿no? Hablando justamente de esto que decía que en esta nota que está en Automundo, ¿no? El Dakar realmente me puso de rodillas y lo que explica justamente Luciano es cómo salió, ¿no? de esa situación mental, ¿no? De esa situación mental que no es fácil. Yo le digo que no es fácil. Como les decía yo, a Luciano lo conozco. Una de las cosas que me llamaba mucho la atención
los primeros días era que cuando hacía las entrevistas no se sacaba el casco, tenía el casco puesto, eso me llamó muchísimo la atención. Fue una de las cosas que justamente después hablando con Julieta Jacobo me decía, ¿no? Como uno cuando conoce a la persona entiende ciertas cuestiones. Bueno, no la estaba pasando realmente bien Luciano, y bueno, como esa sesión de una hora en el medio del desierto con su psicólogo deportivo lo hizo entender y reflexionar, ¿no? Y conseguir justamente ese ímpetu, esa tranquilidad que él necesita para poder correr un Dakar. Un Dakar que es muy, pero muy exigente. No es un Dakar fácil, es un Dakar muy, pero muy exigente. Yo creo que una de las particularidades de esta edición es la mixtura de adrenalina, de tranquilidad, de dificultad, ¿no? Me parece que llega a un punto el tema del recorrido que el piloto está en constante estrés por diferentes situaciones. Comencemos por el principio, como un prólogo más o menos tranquilo, la primera etapa en la que nadie se imaginaba que iba a ser tan pero tan exigente y tan pero tan dura, ¿no? Con esas piedras volcánicas, ¿no? Que hacían que los vehículos fuesen a poca velocidad, que dicho sea de paso, la van a tener que volver a vivir en la parte final de la carrera, ¿no? Después con tramos largos, con pruebas especiales muy extensas en diferentes tipos de terreno, algo habitual en el Dakar, pero digamos que en ningún momento me parece que los pilotos están teniendo eso del tema de la relajación. Ayer, por ejemplo, fue el tema de la etapa de la media maratón, o sea, cuando uno sabe que es una maratón o una media maratón, cuando sabe que el vehículo no tiene que ser exigido al máximo, porque si uno lo rompe y tiene una rotura muy grave, queda ahí tirado, eso también trabaja la cabeza, ¿no? Bueno, son muchas cosas justamente que hay que tener en cuenta. De este Dakar en particular, creo que estamos presenciando el Dakar más duro de los últimos años, sin lugar a dudas. Y esto lo vamos a saber, obviamente, cuando termine la carrera, ¿no? Cuando se haga el balance final. Pero bueno, a priori es muy, pero muy exigente. Pero bueno, yo les decía que para seguir hablando de este tema, ¿no? Qué mejor que hablar porque Automundo no repara en gastos, tiene justamente una psicóloga deportiva de cabecera que es Julieta Jacobo, así que qué mejor que entablar diálogo con Julieta para hablar un poco de esto, ¿no? De cómo está siendo de exigente este Dakar y bueno, a ver que ella desde su profesionalismo nos puede comentar acerca de qué cosas hay que hacer, ¿no? Como por ejemplo lo de la etapa del día de mañana, ¿no? Que uno viene, tiene que estar atento y demás y no perder la concentración. Bueno, justamente de todo eso hablamos con nuestra psicóloga de cabecera, con Julieta Jacobo. Bueno, Juli, muchísimas gracias como siempre por esta buena onda y por estar a disposición de Automundo para lo que necesitamos. Y bueno, obviamente me gustaría que me hables respecto al tema del cansancio, ¿no? Porque si bien van pocas etapas, digamos que el Dakar 2024 está siendo muy exigente. Sí, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Bien, todo bien. La verdad es que sí, arrancó bastante fuerte este Dakar. Ya la etapa 1, charlando un poco con los chicos y bueno, siguiéndote a vos, siguiendo todas las transmisiones allá, es como que sorprendió bastante, ¿no? Desde lo físico, desde lo técnico y desde lo psicológico, por ahí con las bajas grandes que hubo al principio y todo lo que fue pasando. Así que sí, estamos en el día 4 y ya parece que fuera el día 8. Sí, tal cual. Creo que es una de las particularidades que tiene esta carrera, ¿no? A mi modo de ver, empezaron con una etapa muy complicada en cuanto a la dureza extrema de la etapa, porque tenían que ir realmente muy lento, ¿no? Y después han puesto etapas muy largas, ¿no? Con mucho enlace, un tramo cronometrado también muy largo. Es como que pasa por ahí la exigencia, y tal vez en las etapas que sean más tranquilas en cuanto al recorrido y a la topografía, es más intensa en cuanto a tiempo arriba del vehículo, ¿no? Sí, sí, la verdad es que yo creo que ha sorprendido a varios, que por ahí, bueno, y volvemos a lo mismo, ¿no? El impacto que tiene esta carrera que todavía no llegó al día 7 y ya está generando este tipo de cansancios y este tipo de cosas que por ahí nosotros siempre decimos que después del día 7 la carrera ya es mental, obviamente, bueno, tiene que acompañar el vehículo y todo, pero pasa el día 7 y ya si no tenés cabeza estás
complicado. Y acá yo estoy viendo que esto se está adelantando y que la verdad que bueno, que va a haber que hacer un trabajo bastante interesante porque es muy desgastante en todos los planos. Y de hecho, bueno, la etapa 5 tiene una particularidad porque tiene un enlace de casi 500 kilómetros y una prueba especial de 118 kilómetros, ¿no? Por lo que uno interpreta, los pilotos van a tener que salir muy temprano del campamento, hacer esos 500 kilómetros, Sí. tardar varias horas, digamos, y después está la intensidad, ¿no? Y la adrenalina al tope con una especial que va a ser muy cortita, ¿no? ¿Cómo, Sí. cómo trabaja la cabeza ahí? La verdad que hay que hacer como vos decís, esto tiene una preparación previa importante, sobre todo cuando arranca con un enlace tan largo, porque vos en el enlace tu activación empieza a bajar inevitablemente y son 500, no son 100 ni 200. Entonces, si vos no pudiste hacer un calentamiento previo importante, llegás a alargar con un nivel de activación bastante bajo, y no es porque uno dice, bueno, vas a alargar, te activas, obvio que te activas, pero hay que ayudarlo. Esto yo creo que todos tienen que hacer un ejercicio de activación, que generalmente vos los ves antes de largar, o sea, antes de subir al auto, por ahí saltando la soga, moviendo un poco el cuerpo. Hay varias técnicas de activación, pero que hay que hacerlo, y de hecho hay que hacerlo también antes de subirse y salir al enlace esto, porque si no es mucho tiempo en donde estos niveles empiezan a caer, te levantás temprano, venís con un cansancio acumulado, y después hay que salir con los niveles de concentración altísimos, y eso si vos no lo activás previamente es bastante difícil de sostener. Por eso es muy particular y por lo menos con los chicos que venimos trabajando hemos hecho hincapié en esto de estar muy atento al cansancio evidente y al cansancio oculto, que le decimos nosotros, para que la cabeza no empiece a trabajar, ¿sí? Sobre todo, el cansancio evidente, bueno, es lo que todos conocemos, ¿no? Venir ni te digo si por ahí venís con fallas, con algo que no te tiene bien, pero el tema es el cansancio oculto. Tomá mate tranquila y seguimos. Estoy tomando mi matecito porque tengo que activar. El cansancio oculto, que esto sí me gustaría explicártelo porque por ahí no se habla mucho, y es como el famoso cansancio que aparece para ganarle a la cabeza en este tipo de competencias, que es un cansancio que viene a la par del cansancio evidente, pero lo que empieza a generar es una baja en todo lo que es la economía del trabajo, la coordinación que uno tiene intra o intermuscular, que es como que empieza a bajar, y se empiezan a agotar las reservas que uno tiene, que esto también va de la mano del cansancio, del comer mal, del dormir mal. Anoche tuvieron que dormir todos, que los veía en las carpas, con frío. Entonces, este cansancio oculto que empieza a agotar eso, empieza también a generar todas estas sensaciones de una fatiga subjetiva que hay, que es muy fuerte, y es cuando los escuchás decir que tienen miedo, que se sienten frustrados, que tienen un dolor muy fuerte, o sea, como que todo lo que no está bien se potencia. Y ahí aparecen, en todo este tiempo, si uno no lo maneja bien, 5 formas de cansancio. La más común, obviamente, es el cansancio físico, que es toda esta reducción de la función musculoesquelética totalmente normal, por eso es tan importante una buena preparación física. Pero después, los que aparecen ahí para boicotear son el cansancio motivacional, que hay una pérdida transitoria del interés cuando las cosas no vienen saliendo bien, y que ahí es muy importante el trabajo en equipo y el poder comunicarlo para levantar y salir de este estado. El cansancio sensorial, que es el que más se ve en el Dakar, que es cuando empiezan a disminuir todas las capacidades, lo auditivo, lo visual, lo táctil. Esto tiene que ver con el calor, con la deshidratación, con los movimientos, y sobre todo así, en un enlace de 500 kilómetros y una carrera que viene después, lo más probable es que este cansancio sea el que más se manifieste en la mayoría de los pilotos. Y se acompaña a veces con el cansancio mental, porque uno va forzando, va haciendo como el
el doble de esfuerzo en ir atento, que es cuando hay una pérdida transitoria de la concentración, ¿no? Y todo esto lleva a un final que es el cansancio motor, Sí. que es cuando se empieza a reducir la coordinación, porque bueno, uno ya tiene las reservas agotadas. Por eso es tan Sí. importante trabajar los cansancios. Sabés que yo te voy a contar mi experiencia, que obviamente nada tiene que ver con lo que es estar arriba de una moto o de un auto, pero sí me han pasado varias veces en el Dakar, después de varios días. Nosotros los periodistas, repito, no tenemos la exigencia de los pilotos, pero también en nuestra medida también trabajamos, porque tenés las presiones propias del trabajo y demás. Pero hay momentos, en cualquier momento del día, después de 3 o 4 días, yo particularmente, no sé el resto de los colegas, pero tengo milisegundos que me pongo como en blanco, como que tengo que resetear, ¿viste? Como que me ¿Sí? apagué, una cosa así. Sí, hay una distorsión, a nosotros también nos pasaba cuando viajábamos, que después del tercer, cuarto día ya no sabías dónde estabas. Sí, O por ahí te preguntaban, te paraban en los controles de dónde vienen y los 4 que íbamos en la camioneta decíamos un lugar distinto. claro. Y tenés como estas lagunas y uno no está corriendo, ¿no? Pero está acompañando, está haciendo kilómetros, se activa otro tipo de trabajo porque Sí. también hay un estrés para ustedes, para nosotros, para todo el equipo, ¿no? Ujú. Y aparece esto, imagínate a lo largo de los días y todas las cosas que pasan, es normal que estos 5 cansancios estén, pero bueno, hay que trabajarlos y hay que ir manejándolos para poder, primero y principal, darte cuenta que están. Ujú. Cortarlo y refocalizar en todo lo que falta. Porque si yo estoy ¿Y por cómo, largar y ya llego así, imagínate si no puedo refocalizar, ¿cómo voy a hacer esa carrera? ¿Y cómo haces ese trabajo para refocalizar? ¿Qué es lo que tenés que hacer? ¿Cómo es algo físico? ¿Es algo que tenés que pensar? No sé, un par de bifes en la cara. ¿Cómo haces para despertarte y estar atento y nuevamente enfocado? Generalmente yo lo que les digo siempre es, antes de largar, o sea, antes de salir al enlace, hay que hacer estos ejercicios que te digo de activación de 30 segundos a 1 minuto, donde hay que mover todo el cuerpo. Salto de soga, trote en el lugar, mucho movimiento de brazos y mucho ejercicio de respiración alta, que son estas respiraciones cortitas que uno hace, que sirven para activar los niveles y que uno salga como más despierto. Y antes de largar lo mismo, ¿sí? Se hace un movimiento, porque en 500 kilómetros no hay chance de que no baje la activación, y en los minutos previos a largar yo sugiero siempre ejercicios de respiración que te pongan en foco. Es esto de cerrar tu foco atencional a un punto y empezar a hacer una respiración que te regule. No es que hay que hacer grandes inhalaciones ni exhalaciones, porque acá no nos tenemos que calmar, sino que nos tenemos que poner en control y en foco. Y el trabajo con los focos tiene que ver con esto, ¿no? De fijar a un punto, que es un foco reducido, o ampliar, que eso ya lo haces en carrera, donde vas teniendo distintos estímulos. Esto, el rally ride, no, vos no podés ir con un foco muy reducido porque tenés que ir viendo a ver por dónde subís una duna. Pero hay que hacer este trabajo de cerrar y abrir el foco, porque si no voy sosteniendo mucho tiempo la atención y eso es lo que genera sobre todo el cansancio sensorial y mental, ¿sí? Y la atención de ir, no sé, seguramente has visto cámaras que no van pestañeando, es como que van con los ojos así, y bueno, tiene que ver con esto. Entonces, el tema de activar, después hacer ejercicios de respiración y ciertas visualizaciones en espacios también previos a largar, de sectores específicos o de situaciones que ellos quieran controlar y que por si pasan, como yo te contaba la otra vez en la entrevista, estén controladas. Y sobre todo cuando se termina, que es lo que yo les vengo diciendo todos los días a los chicos, aunque estén reventados, elongar mucho y trabajar mucho a la noche, aunque se queden dormidos, ejercicios de respiración que desactiven. Ahí no nos podemos poner a visualizar ni a ver nada que nos active porque eso afecta al descanso y tras que hay poco tiempo para dormir, imagínate que si yo hago algo que me active, no me voy a poder relajar y ya salgo cansado al otro día. Por eso cualquier preocupación o solución que uno quiera buscar, se hace en una previa donde por ahí lo que se hace es hacer un calentamiento general y después uno específico. El general es esto de ir, chequear, ver el vehículo, hablar con los mecánicos, aclarar, y después hago el mío antes de salir a correr.
pero eso se hace en la previa, yo no lo haría al final. Claro, claro. Me parece bueno, hay mucha gente obviamente que nos está mirando en este vivo y varias de las cosas que dijo Julieta me parece muy interesante en esta época acá en Argentina, veraniega, en la que se hacen muchos viajes, en la cual uno está detrás del volante durante mucho tiempo, tener en cuenta este tipo de cosas, ¿no? Justamente, me parece valioso lo que estás diciendo porque no solamente se puede utilizar en la alta competencia, sino también en la vida cotidiana. Sí, totalmente. Esto, fíjate que la mayoría de los accidentes que estamos viendo en rutas por ahí de turismo tienen que ver con esto, con que se quedan dormidos. Ni hablemos del celular, eso lo charlaremos otro día, pero el quedarse dormido porque uno no detecta, es como que empieza el malestar acá en los ojos, que es el cansancio sensorial, y nada, es un segundo, por eso insisto en esto. Los 3 pasos: darse cuenta, cortar y refocalizar. Si uno lo hace así, puede sostener el rendimiento. Si yo me doy cuenta pero no corto, no voy a poder refocalizar. Y en algún momento la atención se pierde por completo. Y ahí, bueno, en una carrera vemos todas las cosas que vemos y en la vida cotidiana también pasa esto, ¿no? En un segundo podemos tener muchas cuestiones para lamentar. Por eso es tan importante trabajarlo. Exacto. ¿Sabes que me parece que este Dakar, a priori, no me parece a mí que va a ser mucho de la cabeza? Creo que va a ser desgastante desde lo mental para los pilotos, no solamente, va a ser una consecuencia en realidad de lo que va a ser el terreno y lo que propone el recorrido, ¿no? Me parece que el aspecto mental va a ser fundamental, ¿no? Porque ahora, después, como te decía, el día 5, esta etapa con 500 y pico de kilómetros de enlace, después estos 118 kilómetros cronometrados, después inmediatamente tenés la 48 Chrono Stage, que es una etapa que nadie sabe cómo va a ser, ¿no? Que hay mucho, están todos viendo cómo va a suceder y demás. Después también tenés el día de descanso, pero tengo entendido que la segunda semana también va a ser complicada y es una seguidilla de estrés, ¿no? Que en algún momento de la carrera a alguno le puede jugar una mala pasada. Sí, coincido con vos. Yo creo que este es uno de los Dakar más mentales, si bien es una carrera mental. Desde el día 1, yo dije, me parece que esto va a ser más complejo de lo que uno cree, pero desde esta parte sobre todo. Así que, nada, está buenísimo para ir siguiéndolo. Me parece que vamos a aprender un montón y que uno puede ir sacando un montón de cosas que también nos sirven para ir trabajando y preparando futuras carreras. Pero me parece que sí, que están jugando mucho con el factor sorpresa y que hay que estar muy despejados porque si no esto va a traer bajas y por ahí rendimientos que uno no espera en pilotos que tienen experiencia y que sin embargo estamos viendo que no van funcionando como uno creía que iban a funcionar. Claro. Bueno, Julieta, te agradezco muchísimo. Seguramente es el primer contacto de algunos más que vamos a tener, ¿no? Porque, como decíamos recién, ¿no? El aspecto mental va a ser una de las claves de este Dakar 2024. Si llegaste hasta acá es porque te gusta realmente el contenido de Automundo, así que te invito a que te suscribas al canal y también a que actives la campanilla de notificaciones y por supuesto a que nos dejes tus comentarios. Y también te invito a que te suscribas al canal exclusivo que tiene Automundo en WhatsApp dedicado al Dakar 2024. Lo único que tenés que hacer es escanear este código QR y directamente vas a recibir notificaciones acerca de las novedades, clasificaciones, videos, historias y un montón de cosas más del Dakar 2024.